Verificar qué producto, material o activo están dentro de una determinada zona es una constante en el control de almacenes, por lo que RFID se convierte en una extraordinaria herramienta para agilizar y automatizar este proceso. Veamos los elementos que se involucran en esta solución. La entrada y salida de materiales es una actividad fundamental en cualquier industria, y mientras más eficiente sea este proceso, mejorará toda la cadena de suministro del negocio, y es por esta razón que se buscan diversas soluciones para tener una mejora constante. RFID lleva ya varios años en la industria y día a día se consolida como una de las mejores opciones para automatizar procesos y evitar errores que puedan costarnos pérdidas de tiempo, esfuerzo y por supuesto mermas económicas. Es una tecnología que avanza paralelamente a las necesidades que la industria demanda, y por esto la evolución y desarrollo de los equipos mejora continuamente. Básicamente un sistema de RFID se compone de un lector, antenas, tags y el software que explota toda la información generada por las lecturas. Las entradas y salidas de material tienen múltiples formas de control, y la más básica es definir un acceso de entrada y uno de salida, y sobre esta configuración generar las reglas de control. Este es un esquema con eficiencia comprobada, pero tiene ciertas características que juegan en su contra, pero también a su favor. La ventaja que se tiene es que se pueden hacer entradas y salidas simultáneas, porque físicamente ocupan espacios diferentes. Y los contras son más. Si físicamente no se cuenta con el espacio suficiente, es complicado hacer las operaciones. Y la otra, se necesita el doble de tiempo y el doble de infraestructura, lo que aumenta significativamente el costo. Como solución a las limitantes mencionadas, la marca Impinj tiene un dispositivo que engloba muchos de los elementos de un sistema RFID en un solo equipo, con múltiples ventajas. Permite ahorrar espacio, reduce significativamente la infraestructura de instalación y económicamente es muy viable. El modelo se llama X-Span. Físicamente podemos decir que tiene integrado el lector y la antena, para verlo como un solo dispositivo. Es compacto, con medidas aproximadas de 48 por 22 centímetros y una profundidad de 9 centímetros. En la parte trasera se ubican los puertos de comunicación y se puede alimentar por una fuente externa o también está habilitada la opción de PoE. Lo interesante de este equipo es que internamente tiene 13 sectores de lectura, lo que nos permite identificar qué zona es la que está detectando a un determinado tag. Y bajo este concepto podemos identificar la trayectoria entre los sectores de uno o de varios tags. Si consideramos entonces que podemos saber la dirección en que se desplaza un tag, podemos concluir que el activo al que está pegado ese tag está entrando o saliendo a una determinada zona. Ejemplifiquemos esta teoría con un caso real. Cada caja tiene un número que nos permitirá identificarla dentro de la aplicación. El equipo Impinj nos está ayudando a delimitar la frontera entre la entrada y la salida de una determinada área. En pantalla vamos a poder ver el desplazamiento de las cajas y su posición en tiempo real, información útil para saber e identificar de manera gráfica el volumen dentro y fuera de la zona de control. Hagamos algunos movimientos. Entran 5 cajas. Metemos 4 más. Retiramos 5 cajas. Metemos 3 cajas. Y retiramos las últimas 7 cajas que teníamos dentro. Si bien la información gráfica es de gran apoyo, todo toma valor cuando se documentan los movimientos y podemos generar reportes que a la postre permitirán tomar decisiones enfocadas a mejorar el control. Por ejemplo, cuando es el caso de contenedores reusables, con esta solución es muy fácil identificar cuáles son los que han tenido mayor uso y con esto evaluar qué pasa con los que han tenido poco o incluso nulo movimiento. También se convierte en una excelente opción para automatizar accesos y tener métricas de asistencia, ya sea en un estacionamiento o entrada y salida de personal. Se tendrá el registro de todos los movimientos generados en un determinado lapso de tiempo, con detalle de fecha y hora de cada tag asignado. Hasta aquí el video, pero si tienes alguna duda puedes visitar nuestra página de internet o escribirnos al correo electrónico que te dejamos en la descripción. Si te gustó, dale click a la manita, comparte el video y suscríbete al canal.